a que me acompañéis a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en esta mañana proseguimos nuestro estudio en el capítulo 5, en el que vamos a hacer un muy breve recordatorio. Pudimos visualizar en los 5 primeros versículos de este capítulo esa cadena de gloriosos beneficios que emanan de la justificación, esos excelsos resultados de la justificación, ¿no? Y veíamos cómo Pablo señalaba que el amor de Dios ha sido derramado, es un diluvio de la certeza del amor de Dios hacia nuestros corazones, versículo 5. Bueno, ahora Pablo en los versículos 6 al 11, este es el pasaje que nos ocupa en esta mañana, nos va a dar las evidencias de ese amor. ¿Tú sabes cuáles son las evidencias de que Dios nos ama, hermano? Seguramente tienes en mente más de una, ¿no? Bueno, vamos a dar contestación a esta pregunta en base a este precioso pasaje, ¿no? Y vamos a contemplar las sublimes evidencias del amor de Dios. Este es el título de nuestra exposición en esta mañana, las sublimes evidencias del amor de Dios. Vamos a dar, por tanto, lectura a este pasaje, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así el apóstol Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Bueno, alguna que otra vez he hecho referencia a que mi querida esposa, lo que pasa es que hago referencia a ella y normalmente no está presente, así que puede caerme una buena. Devora las novelas y las series policíacas, y esto al final indirectamente pues se ha transmitido a un servidor. Y bueno, es frecuente escuchar o leer en estas series y novelas a competentes abogados utilizar los términos indicio, prueba o evidencia. Yo antes pensaba que, bueno, sí, tenían un significado parecido, se podían expresar con diferentes palabras, pero no. Cada palabra tiene un significado tremendamente distinto. Fíjate, indicio refiere a un signo aparente o probable de la existencia de algo o una circunstancia. Es aquel material perceptible por nuestros sentidos y que en este contexto policíaco tiene relación con un hecho delictivo. Por otro lado, una prueba es un elemento que se utiliza con la finalidad de demostrar si algo es verdadero o falso. Una prueba es apenas un indicio cuya consideración sirve para comprobar o descartar la relevancia de algo dentro de un caso. Pero una evidencia refiere la certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa que nadie puede dudar de ella. Una evidencia es cualquier elemento que certifica la relación que existe entre dos situaciones y que bajo ningún motivo se puede negar. Es un elemento absoluto que no da lugar a la incertidumbre, una prueba determinante. Mira, hermano, en este pasaje el apóstol no nos provee de un indicio del amor de Dios. No nos provee de un signo aparente o probable del amor de Dios hacia nosotros. No es una escasa e ínfima demostración para comprobar la justicia imputada de Dios al pecador creyente, su gracia y misericordia. No es una prueba, o no son pruebas del amor de Dios tan solo. No, Pablo nos muestra evidencias notables, innegables, absolutas, determinantes, inamovibles del amor de Dios al pecador creyente. Y todo esto a pesar de que no había en nosotros absolutamente nada que pudiera resultar atractivo para un Dios perfectamente santo y justo, sino que por el contrario Dios tiene muchas evidencias
para mantenernos lo más alejados posible de Él. Pero las evidencias del amor de Dios, de su amor, fueron mayores que las evidencias de nuestro pecado. Dios en la eternidad tomó la decisión de amarnos y hoy estamos en Cristo porque Dios tomó esa decisión. Por eso es por lo que el versículo 6 comienza con un ¿por qué? Y sigue con Cristo. Hay una explicación de lo que ya Pablo ha dicho en los versículos 1 al 5 y su respuesta, como no puede ser de otra manera, está en la persona de Jesús. Todas las evidencias del amor de Dios, todos los beneficios de la justificación apuntan a la persona y obra del Señor Jesucristo. Así que nunca vamos a ser decepcionados, nunca seremos desilusionados de la esperanza que tenemos en Dios, ya que el amor de Dios reflejado en la persona y obra de Cristo ha sido derramado como un diluvio, como una avalancha en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es ahora cuando Pablo nos provee en este pasaje de al menos 4 evidencias de ese amor infinito y perfecto. La primera evidencia del amor de Dios son los objetos de ese amor. La segunda evidencia del amor de Dios es el costo de ese amor. La tercera evidencia del amor de Dios es la certidumbre inamovible de ese amor. Y la cuarta evidencia del amor de Dios es el propósito sublime y excelso de ese amor. Así que vamos a pasar a considerar cada una de estas evidencias. Como decíamos, la primera evidencia del amor de Dios son los objetos de ese amor. Vamos a explicar qué es esto, o a dónde apuntamos, ¿no? ¿Quiénes son los objetos de ese amor? Bueno, pues por la gracia y misericordia de Dios los que nos encontramos aquí, su pueblo, los redimidos. Pero fíjate cómo se nos describe aquí en nuestro pasado espiritual antes de ser regenerados por el Espíritu Santo. Y yo quiero hacer aquí un énfasis. Voy a hacer varios énfasis en esta mañana que no son míos, sino que los provee la palabra. Yo no quiero salirme de la guía del Espíritu Santo para interpretar la palabra de manera correcta. No son mis palabras, es la palabra de Dios, ¿no? Voy a hacer varios énfasis y todos van a girar en torno a que estando como estábamos, éramos, y ese va a ser el énfasis del apóstol Pablo, Dios nos amó en ese estado. En ese estado, Dios nos amó. Vamos a examinar varias características de los objetos de ese amor en este pasaje. Porque éramos, primera parte del versículo 6, débiles. Bueno, el término original es mucho más enfático que como lo leemos en el castellano, señalando nuestra insuficiencia. Éramos incapaces, es decir, estábamos totalmente impedidos de producir el rescate del pecado y por tanto de la ira de Dios que recaía sobre nuestras cabezas por nosotros mismos. Además, el apóstol Pablo indica algo tremendamente importante en el verbo que aporta antes de este calificativo, éramos. En el griego el verbo está en participio de presente que sugiere un estado continuo. Claro, fíjate que este era nuestro estado continuo y nosotros éramos insuficientes para cambiarlo por nosotros mismos. Esa es la idea que quiere transmitir el apóstol Pablo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, hermanos. No parcialmente muertos, muertos. La Biblia no dice que estuviéramos parcialmente muertos, que, tuviéramos cierta capacidad de acercamiento espiritual a Dios en nuestra aparente insuficiencia. No, muertos, hermanos. Tu mortandad espiritual era una prueba determinante. Era una evidencia indudable de tu pecado. Y tú eras insuficiente, incapaz, impotente para cambiar esa condición en tu corazón. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vuelvo a decirlo, si señalo esto tan enfáticamente, es porque si no entendemos cuál era nuestra condición cuando Cristo nos salvó, y este es el énfasis de Pablo, lo vamos a ver a lo largo de esta mañana. Si no entendemos cuál era nuestra condición cuando Cristo nos salvó, tampoco vamos a poder entender el amor de Dios. No vamos a entender la magnitud del amor de Dios. No vamos a poder entender la naturaleza de la gracia.
La gracia es ese contraste entre lo que nosotros éramos y lo que Dios hizo por nosotros a pesar de lo que éramos. Si no tomamos en serio lo que la Biblia enseña sobre el pecado, vamos a infravalorar la obra del Señor Jesucristo. Pero es que además éramos impíos, segunda parte del versículo 6. En lugar de amar a Dios con todo nuestro ser, nos habíamos rebelado contra Él. Esto quiere decir que no solo hay debilidad, sino que también hay culpabilidad. Éramos impíos. Los impíos son aquellos que voluntariamente se han alejado de Dios, quebrantando su ley. Son los que, habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios. Son los ingratos que no han querido agradecer al Creador la bendición de haberlos creado. Tú recuerdas lo que leíamos en el capítulo 1 de esta epístola de los romanos, en el versículo 20 al 21, que teniendo la evidencia de un Creador en la creación, no tienen excusa, aún así se envanecieron en sus razonamientos. Son los que son débiles para la santidad, pero fuertes para el pecado, al no tener en cuenta a Dios, para dedicarse a cometer lo que no conviene, atestados de injusticia. Y así acababa el apóstol Pablo, el capítulo 1, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mira, hermano, Cristo no esperó que se superase la debilidad de impiedad. Era imposible, ya lo hemos dicho. Es decir, nos amó mientras todavía era el tiempo en que los objetos de ese amor eran débiles e impíos. Y vuelvo a decirlo, no es mi énfasis. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo: a su tiempo. Qué expresión tan hermosa para expresar algo tremendamente hermoso. Porque Pablo no está hablando del vocablo que nosotros traducimos también al koiné como cronos, el tiempo material de nuestra existencia aquí en la tierra. Está hablando del kairos. Algunos teólogos lo han traducido como el tiempo de Dios. La cueva, nuestro querido hermano, mucho más competente que un servidor en el griego, lo traduce como el tiempo oportuno. Claro. A tu tiempo era imposible. Por tus propias fuerzas eras insuficiente, eras incapaz. Así que fue a su tiempo, fue en el tiempo oportuno, que es el tiempo de Dios. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. No se demandó cambio alguno, ni hubiera sido posible. Simplemente el amor visible por la obra de Cristo se produjo mientras éramos débiles e impíos. Y eso, hermano, exalta su amor incondicional. Él te amó por una razón que no está en ti, está en Él. Está en Él. En tercer lugar, éramos pecadores. Versículo 8. El pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él, al vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando, como hemos leído anteriormente, en nuestra muerte eterna. El término griego hamartía, que es el que Pablo emplea aquí como pecado, es en este caso no como sustantivo, sino como calificativo. Éramos pecadores. Generalmente significa errar en el blanco, como si apuntáramos con una flecha a una diana, y no es que no fuéramos capaces de dar en el blanco, es que no éramos capaces de darle a la diana. Fallábamos continuamente. Éramos incapaces de cumplir con el estándar de justicia que Dios demanda para su creación más preciada. Éramos hombres y mujeres que cambiaron la gloria de Dios por la suya propia. Nos glorificábamos a nosotros mismos. Por tanto, nuestro propósito y motivación en este mundo era errado. Errábamos. Equivocado. Era imposible que diéramos en el blanco por nosotros mismos, que nuestro propósito sin Dios, fuera de Dios, fuera el que Dios diseñó originalmente para el hombre, que es alabarle y darle la gloria a Él. Nosotros nos alabábamos a nosotros mismos. Habíamos cambiado la verdad por la mentira. Y finalmente éramos enemigos de Dios. Versículo 10.
Es indudable que esto significa que alentábamos una hostilidad profundamente arraigada contra Dios. Sentimos resentimiento ante su autoridad. No queremos obedecer. Y yo recuerdo que cuando me rebelaba de pequeño a mis padres, ellos me decían que estaba enemigo. Estás enemigo, Pablo. Quizá a veces en un tono suave para que me percatara de que ellos estaban siendo conscientes de mi rebeldía, que era totalmente injustificada. ¿Cuánto más aquí, hermanos? Habíamos dicho no a Dios. Le habíamos dado la espalda, nos habíamos rebelado. Dios estaba airado con cada uno de nosotros por causa de nuestro pecado. Éramos enemigos, no estábamos en paz con Dios, estábamos en guerra con Él. Fíjate lo que Pablo quiere expresar con el término que leemos como enemigo. En el original se traduce como aborrecido. Claro, en otro tiempo, como Pablo diría a los cretenses en su epístola a Tito, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Aunque no es el mismo término que Pablo emplea, pero está en la misma línea teológica. Esto éramos, hermanos. Esto éramos. Mira, escuchaba una analogía bíblica de uno de mis predicadores favoritos, bastante poderosa en este sentido. Nosotros no éramos como Raquel a los ojos de Jacob. ¿Tú te acuerdas en Génesis capítulo 29? Cuando Raquel está pastoreando ese rebaño de ovejas y llega al pozo en las tierras de Labán y ve Jacob a Raquel, Génesis 29, 17, y se da cuenta de que era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se quedó prendado. Tanto es así que trabajó 7 años para el que iba a ser su suegro, Labán, por Raquel, y les parecieron como pocos porque la amaba. Y después otros 7 años porque a su suegro Labán pues le parecía, como de hecho se especifica en Génesis 29, importante cumplir la tradición. Vamos a casar primero a la mayor y después a la menor. Y le entrega a Lea, una triquiñuela, así que otros 7 años, Jacob, para Raquel, 14 años. Nosotros no éramos como Raquel a los ojos de Jacob. No éramos como Ruth a los ojos de Booz, cuando la vio allí espigando en el campo y pudo experimentar que ella era una mujer virtuosa, ¿no? Nosotros éramos una novia muy fea, muy rebelde, nada atractiva. ¿Tú te acuerdas de Gomer, la esposa de Oseas? Éramos como Gomer. Una esposa adúltera que cayó tan bajo que Oseas tuvo que ir a comprarla a un mercado de esclavos por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dijo que ya no se iba a prostituir nunca más. Eso éramos nosotros. Y lo increíble de esto es que siendo lo que éramos, no fue Jacob, no fue Booz, no fue Oseas, fue el perfecto esposo, Cristo, el eterno Rey, el que nos escogió para ser su esposa. Y ese es el motivo por el cual una preciosa evidencia de su amor está en el objeto de ese amor. Porque es inconcebible para nuestras mentes finitas contemplar cómo el perfecto esposo escogió a una esposa horrible para hacerla bella a través de su palabra. Por eso el apóstol Pablo habla de que este amor sobrepasa todo entendimiento. Claro. Nosotros éramos esa mujer horriblemente fea, hermano, que Cristo escogió como su esposa para luego hermosearla y vestirla con la ropa espléndida de su justicia perfecta. De manera que ahora estamos en Cristo. Y Dios el Padre no nos ve como esa novia feísima. Ya no. Él nos ve a través del prisma de Cristo. Fíjate lo que leíamos hace unos domingos en Isaías 61:10, y cómo 700 años antes de que este perfecto esposo viniera a pagar el precio de redención para su esposa, ya estaba diciendo el profeta Isaías: en gran manera me gozaré
en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así es como Dios nos ve en Cristo, no como una novia fea, sino como una esposa valiosa. Claro, valiosa en el valioso, es así. Y esto nos lleva a la segunda evidencia del amor de Dios, que es el costo de ese amor. Veamos una vez más el versículo 6, ahora incluyendo el versículo 7 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es una evidencia sublime del amor de Dios. Es por eso que el apóstol reitera la muerte de Cristo como evidencia de este amor, ¿no? Esa doble declaración de que Cristo murió por los pecadores, que Pablo refiere en los versículos 6 y 8, y de que los pecados eran nuestros, y la muerte de Él solo puede significar que Cristo murió como ofrenda por el pecado, cargando en nuestro lugar la pena que nuestros pecados merecían. Mira, el sufrimiento físico que Jesús soportó a través de la crucifixión fue horrible. Pero la peor parte de la cruz no fue física, sino espiritual. Jesús tomó los pecados del mundo, absorbió la ira justa de Dios. Dios castigó a Jesús por los pecados como un sustituto de los pecadores que creen en Él. Jesús sufrió la separación del Padre. Y piensa un momento en la relación entre Dios el Padre y el Hijo. Una relación de profunda intimidad. Ese baile trinitario desde la eternidad, de las tres personas de la Trinidad, se rompe. Se rompe para que el pecador creyente vuelva a reconciliarse con Dios el Padre. Lo que Jesús sufrió en la cruz debe haber sido insoportable emocional y espiritualmente. Y mira, hermano, no somos capaces de entender, ni creo que tengamos ninguno de nosotros la capacidad de disertar acerca de cómo ese momento de la historia redentora impactó en la divina relación entre el Padre y el Hijo. Pero, hermanos, el costo fue muy alto. Fue muy alto. El Rey del universo muriendo en una cruz por malhechores, desamparado por el Padre debido a la santidad del mismo, cargando con los pecados de los que escogió desde antes de la fundación del mundo, solo por amor. Por su gran amor con que nos amó. Por el puro afecto de su voluntad. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y para que entendamos aún más las implicaciones de esto, Pablo compara el amor humano y el amor de Dios en el versículo 7. Básicamente lo que el apóstol argumenta en este versículo es que algunas personas son capaces de hacer actos altruistas que son sorprendentes. Esos bomberos que entran en una casa, en una casa en llamas, arriesgando sus vidas, porque hay un bebé adentro que la mamá no pudo salvar y sacan al bebé, todo el mundo está atónito, aplaude a esos bomberos. O esos cirujanos que salvan vidas de jóvenes que estaban en la flor de la vida pero han tenido un terrible accidente en la carretera y ahora sus vidas penden de un hilo en una operación a corazón abierto tremendamente compleja. Eso sucede, hermanos, no solamente en las películas y forma parte de la gracia común de Dios. Pero Pablo no está hablando aquí de arriesgar la vida o de esforzarse académicamente para alcanzar la capacidad y sabiduría para salvar vidas en un quirófano. ¿Tú sabes de lo que está hablando Pablo aquí? De entregar la vida, de dar la vida por otra persona. Como cita el texto más cerca del original, difícilmente habrá quien muera por un justo. Definitivamente, dice Pablo, eso no es común. Y añade, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por el bueno, por una persona buena. En otras palabras, existe la remota posibilidad de que alguien dé su vida por una persona que ante sus ojos es buena y valiosa. Pero, ¿y entregar tu vida por la de un perverso?
Un perverso que para colmo de males te odia con cada célula de su ser y quisiera verte muerto. ¿Tú darías la vida por alguien así? Mis hermanos, lo sorprendente del amor de Dios es que Cristo dio su vida por gente rebelde e indigna, que de haber podido lo habrían sacado a patadas de su trono para sentarse ellos mismos. Por esa gente Cristo murió. Éramos sus enemigos, éramos impíos, pecadores, débiles. Pero entonces la segunda persona de la Trinidad voluntariamente se hizo hombre para pagar nuestra deuda por causa de nuestra injusticia con la justicia de Dios. El Todopoderoso se hizo débil, el autor de la vida murió, el Rey del universo dejó que sus criaturas lo trataran como el peor de los criminales, para luego absorber la ira de Dios que nosotros merecíamos, que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado, de manera que tú y yo pudiéramos ser justificados en la presencia de Dios solo por gracia, solo por medio de la fe. Y Pablo reitera en el versículo 8, vuelvo a decirlo, ¿no? En mi énfasis es el de la palabra, que el Señor no esperó a que mejorásemos un poco antes de morir por nosotros. No se contuvo para ver si habíamos llegado a ser moralmente buenos o aún externamente justos. No, Él vino y murió por nosotros siendo aún pecadores. Fíjate, el mismo adverbio que utiliza en el versículo 6 ahora lo utiliza en el versículo 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, mientras éramos enemigos, rebeldes y desobedientes, y todo ello de una forma intencionada por un motivo que está en Él, obviamente no podía estar en ti. Y eso hace que le demos toda la gloria, hermanos. El glorioso murió por los que rechazaban su gloria para venir a ser glorificados por Él. Como cita Pablo en 2 Corintios 5, versículos 14 al 15, y leo la versión de las Américas, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La tercera evidencia del amor de Dios es la certidumbre inamovible de ese amor, versículos 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Recordemos que Pablo está tratando de demostrar que el creyente nunca será decepcionado por causa de la esperanza que tiene en Dios. Y estamos contemplando las evidencias del amor de Dios. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados. Él decidió entregar lo más valioso que tenía por personas que no valían absolutamente nada espiritualmente hablando. Personas que merecían ser condenadas por sus pecados. Y la pregunta que Pablo está planteando aquí ¿es posible que Dios deje de amarnos ahora que somos sus hijos? Esto es, como dice nuestro hermano Luis Carballosa, un argumento de mayor a menor. Él hizo lo más grande, ¿no va a poder hacer lo más pequeño? Versículo 9, pues mucho más, dice Pablo, si Él hizo lo más grande para salvarnos, es decir, Cristo murió cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, si Él hizo esto, entonces mucho más lo hará ahora que somos sus hijos. Y es que, como cita Pablo en el versículo 9, estamos ya justificados en su sangre. Claro, la muerte de Cristo es la base sobre la cual Dios puede declarar justo al pecador. Esta es la relación gloriosa entre la justificación y la sangre de Cristo. Se ha declarado definitivamente a nuestro favor que nunca estaremos de nuevo bajo condenación a causa de la sangre de Cristo. Solo así seremos salvos de la ira. Eso es lo que está diciendo Pablo. De hecho, lo reitera en su carta, en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Éramos por naturaleza hijos de ira.
Es decir, lo único que merecíamos de Dios por naturaleza era su ira. Pero Dios, y qué pero tan glorioso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora añade Pablo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Como dice un querido hermano, es que tiene que ser por gracia. Es que tiene que ser por gracia. Es por nuestra condición pecaminosa que su ira recaía sobre nuestras cabezas, pero por Cristo hemos pasado de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Hemos pasado de ser condenados a ser salvados solo por Cristo, solo por gracia. Y es que Cristo nos salva tanto de la penalidad del pecado como de la ira venidera. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo al final del versículo 9. Incluso esa forma verbal reiterada en el versículo 10, seremos salvos. En el original es un futuro indicativo, en voz pasiva que parece indicar la consumación de la historia. Esto se acaba. Este mundo se acaba. Dios ha de derramar su ira sobre los impíos. Y todo aquel que no se haya refugiado en Cristo tendrá que experimentar los embates de la ira de Dios. Pero los que ya han sido declarados justos por fe en Cristo serán librados de la ira venidera. Y de nuevo Pablo reitera la argumentación de mayor a menor, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo nos reconcilió cuando estaba muriendo en debilidad. ¿Dejará que nos perdamos ahora que vive en poder? Qué palabra tan preciosa, reconciliar. Pablo emplea el verbo catalazo, que significa cambiar la enemistad por amistad. Y hay un protagonista en esa reconciliación, Cristo, el reconciliador, el que, como diría Pablo en 2 de Corintios 5, 18, ejecuta el ministerio de la reconciliación, dice Pablo, y todo esto proviene de Dios. Y Pablo está haciendo referencia a todo lo que ha dicho desde el versículo 1 del capítulo 5 de 2 de Corintios, que son todos esos beneficios de la muerte de Cristo a favor del pecador creyente, muy similar a lo que Pablo ha dicho al comienzo del capítulo 5 también. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ese es el protagonista de esta historia. Y fíjate en el juego gramatical de Pablo en las dos partes del versículo 10. Primera parte, estábamos muertos en pecados y fuimos reconciliados por su muerte. Él murió para que tú pudieras morir a tu viejo hombre en Cristo. Pero ahora, segunda parte, su vida es tu vida. Tú vives en Cristo, por y para Cristo, y ahora que estamos reconciliados en Cristo, vivos espiritualmente, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? ¿Cuánto más seremos salvos por su vida? Cristo nos salvó muriendo, pero Él resucitó de la tumba al tercer día. Él ascendió a los cielos, Él está sentado a la diestra del Padre, Él está intercediendo por cada uno de los suyos. Él vive, Él vive. Y como dice Pablo en Colosenses 3, Él es nuestra vida. ¿Es posible que alguno de los suyos termine en el infierno? Por supuesto que no. Romanos capítulo 8, versículo 1. Un versículo que le encanta a mi Padre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no olvidemos la segunda parte del versículo. Los que estamos siendo santificados es porque hemos sido justificados. Los que no están siendo santificados es porque no han sido justificados. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La infinita seguridad del infinito Dios. Así nos guarda nuestro Redentor. Así nos guarda nuestro Redentor. Pero nos resta casi la más impresionante evidencia de este pasaje, la cuarta evidencia del amor de Dios, que es el propósito sublime y excelso de ese amor. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Bueno, Pablo tenía una capacidad increíble para formar oraciones complejas y argumentar teológicamente con una linealidad asombrosa. Y es que si observamos el comienzo del versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos suena. Nos percatamos que el apóstol está retomando un énfasis conocido. El versículo 2 y versículo 3 del capítulo 5. Fíjate lo que decía ahí el apóstol Pablo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo está retomando los motivos por los que nos regocijamos en Dios, exponiendo que el hecho en sí de poder gloriarnos en Dios es una evidencia del amor de Dios. Y es que, hermano, ¿cuál es el propósito excelso del amor de Dios? ¿Cuál es el propósito excelso del amor de Dios? Podríamos responder: el perdón de nuestros pecados. Bueno, eso es cierto, pero no es toda la verdad. Es verdad, pero no es toda la verdad. También podríamos responder: la esperanza del cielo, la vida eterna. De nuevo, es verdad, pero no es toda la verdad. Queridos hermanos, ¿cuál es el principal propósito de su amor? ¿Para qué hemos sido reconciliados con Dios por Cristo? Nosotros fuimos justificados por Dios por medio de la fe para obtener un don mayor que el perdón, que la justificación, que la vida eterna en el cielo, que el mero hecho de ser perdonados. El propósito más sublime de nuestra salvación es que ahora podemos regocijarnos en Dios. Podemos gloriarnos en Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en el último versículo, en el versículo 11, ¿no?, de nuestro pasaje. El propósito del amor perfecto de Dios es que ahora podemos gloriarnos en Dios, podemos regocijarnos en Él, podemos deleitarnos en Él, podemos gozarnos en Él, darle toda la gloria. Eso es lo que dice el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, nos jactamos, si lo traducíamos en la exposición anterior, en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermano, Dios es la buena noticia del Evangelio. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo para que ahora podamos tener comunión con Él, regocijarnos en Él, deleitarnos en Él, gozarnos en Él. Dios es el precio y la recompensa de la salvación. Dios es el precio y la recompensa de la salvación. Dice nuestro hermano Sugel Michelén: la razón por la que Dios nos reconcilió a precio de la vida de su Hijo es para darnos a Él mismo, porque Él es el más grande regalo que Él puede darle a un ser humano. No es la vida eterna, hermano. Tú sabes cuál es la definición de vida eterna en Juan 17, en la oración sacerdotal. Y esta es la vida eterna, dice el Señor: que vivan sin fin en el paraíso, sin enfermedades, sin dolores, en una existencia dichosa por la eternidad. Eso dice el Señor. Hay algo por encima de eso, algo mucho más sublime. Y fíjate, que nos ayuda a vivir centrados en Cristo y predicar un evangelio centrado en Cristo. ¿Qué dice el versículo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Jesús no define la vida eterna en función del tiempo. La define en función de una relación de amor con Dios que es tremendamente suficiente para el creyente. Como dice Asaf en el Salmo 73, y ya lo estuvimos viendo, ¿no?, a cargo de mi Padre: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No es el paraíso, no es saber que ya no voy al infierno. No, es Dios, hermanos. Es Dios. Dios nos justificó al precio de la vida de su Hijo para que pudiéramos gloriarnos en Él. Por eso Pablo aporta en el versículo 11 ese pronombre de primera persona del plural, nuestro Señor Jesucristo. Cantamos en ese himno que se titula Solo en Jesús: el mío es y suyo soy. Somos de Él, pero Él es nuestro Dios. Eso es un privilegio, hermano, a pesar de lo que éramos.
Él es nuestro. Esa es la esencia del cristianismo, que fuimos reconciliados con Dios para poder disfrutarlo, para gozarnos en Él. Por eso dice nuestro querido hermano John Stott que la marca principal de los creyentes justificados es el gozo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro gozo, y ya se ha dicho desde este púlpito, no depende de las circunstancias. Nuestro gozo depende del hecho de tener a Dios como nuestro Dios. El gozo del creyente no es saber que vamos camino al cielo. El gozo del creyente es tener la plena certeza de que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo sé que hay momentos en que un verdadero cristiano puede atravesar un periodo de frialdad, un desierto espiritual, en el que no está regocijándose en Dios como en otro tiempo. Si ese es tu caso hoy, bueno, nuestro texto tiene la clave para resolver este mal. Y me lo aplico a un servidor el primero. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo. Fíjate, Cristo está presente de principio a fin en todos estos 11 versículos del capítulo 5 que ya hemos examinado. Es por medio de Cristo que ahora tenemos paz con Dios. Es por medio de Cristo que ahora tenemos libre acceso al Dios de toda gracia. Es por medio de Cristo, versículos 9 y 10, que hemos sido reconciliados. Y ahora Pablo dice que es por medio de Cristo que nos gloriamos en Dios. ¿Quieres recobrar tu gozo en Dios? Medita en Jesús. Medita en Cristo, medita en lo que Él ha hecho por ti, medita en su obra de redención a pesar de lo que eras, a pesar de ser su enemigo. El Dios del cielo tomó la decisión de amar lo que no era digno de ser amado y al precio de la vida de su Hijo nos hizo dignos de su amor. Esa es, mi amado hermano, la evidencia más sublime del amor de Dios. Pero si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, tú no tienes razón alguna para regocijarte en Dios. Porque la paternidad de Dios está reservada únicamente para aquellos que están en Cristo, unidos a Él por medio de la fe en Él. Tú sigues siendo débil, pecador, impío, sigues siendo su enemigo. Estás en guerra con Él. Y el resultado de esa enemistad es la condenación eterna. Ese es el veredicto de Dios por causa de nuestro pecado. Oh, mi amigo, pero ese veredicto puede ser revertido hoy. En este mismo instante, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la obra de redención y reconciliación que Él llevó a cabo por nosotros en esa terrible cruz, ese manantial de perdón y salvación, ese manantial del mismo Dios, como un río de agua viva, está disponible hoy para todo aquel que cree. Así que ven a Cristo, amigo, ven a beber de ese agua de vida que quita la sed, dice nuestro Señor. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ven a Cristo, amigo mío, y ven ahora. A Él sea la gloria en esta mañana. Vamos a orar.